siento que en cualquier momento puede poner en riesgo su libertad condicional. El hecho de ser Anuel es una gran responsabilidad y el haber crecido bajo el código de la calle no es algo que uno pueda aprender o apagar. Y eso a veces puede ser difícil. Para quedar libre de la probatoria, Anuel tiene que pagar su deuda con la sociedad, cumplir con ciertas horas de servicio comunitario donde fallar no es una opción. Normalmente se pasa en el estudio grabando toda la noche hasta el otro día. Después de ahí va directo al servicio comunitario. No se queja, fueron sus decisiones y aceptó sus consecuencias. ¿Crees usar en la calle algún golpe de los que él Oye, el brother me entrenó, es que estoy en probatoria y estoy tranquilo siempre, pues en verdad, pongo a dormir al que sea. Fue bien rápido, yo empecé a trabajar en mi carrera ya desde que salí, entrevistas, esto, lo otro. Empezaron a comunicándose para hacer giras ya en coliseos y teatro, como que fue bien raro. Yo no fui ni para discoteca cuando yo salí, yo no volví a cantar en una discoteca. Ella quiere beber, ella quiere bailar, con su novio la dejó y no quiero olvidar. Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se... Durante el periodo de probatoria apostamos en grande y mucha gente nos decía, usted está loco, ¿cómo se van a arriesgar a tirarse por un coliseo tan grande? Si no se vende van a lucir mal, pero el resto es historia. Mi primera gira fue en Estados Unidos, ¿entiendes? Que fue solo y para la de culpable, ahí fue que yo estaba empezando los carros, ¿entiendes? Si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida. Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico. Bebecita bonita, blanquita, bien rica como Lina Chico. Tocándote y mordiéndote toda y rompiéndote. Ahogándote, apretándote toda, trujándote. Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel. Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé. La relación mía con Karol, macho, es que fue algo cabrón, ¿entiendes? Me corría como que irme 2 meses de gira o algo así, no verla en 2 meses. Entonces, pues yo cogí y moví las fichas, pum, 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 pum. Y me puse de acuerdo con ella y hicimos la gira juntos, ¿entiendes? Y él te falló, pero tú le fallaste también. Y las traiciones se pagan como... Fui a los conciertos de 65,000 personas, de 40 y pico mil, 30 y pico mil. Y nunca había conocido un ser humano como ella, ¿entiendes? Pues ella tiene un corazón bien puro y pues eso, aparte de todas las otras cosas, eso fue lo más que me enamoró, ¿entiendes? Y fue cabrón ver cómo los dos a la vez explotamos. Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno. Siempre que lo hacemos. Nosotros dos nos ayudamos mucho, ella me ayudó mucho en la misma música también, pero me ayudó un montón en mi vida personal, ¿entiendes? Y en mi carrera, organizarme, todo lo que no tiene que ver con cantar. Diciendo que me extraña en su cama. Eso al mundo le encantó, ¿entiendes? Que eso es como que nosotros nada más estábamos siendo nosotros. Yo digo que fue porque se notaba, ¿entiendes? La pureza, ¿entiendes? Se vaya 2 y 3. Oh, 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 no. Oh, A mí fue más como que más difícil bregar con la vida normal, mi vida personal, porque desde que salí tenía un montón de salir de preso, a no ver mi familia hace tiempo, ¿entiendes? Salgo y comparto con ellos eso, pero literalmente todos los días tenía algo que hacer, tenía trabajo. Y como se me estaba yendo de bien y lo grande que yo me estaba convirtiendo, pues tenía que meterle bellaco, ¿entiendes? Pues no iba a desperdiciar esa oportunidad, ¿entiendes? Pues también fueron 3 años sin trabajar, ¿entiendes? Sin estar en nada. Gracias a Dios se me cumplió mi sueño. Podemos venir a lugares así, a hacer algo que nos gusta de verdad, ¿entiendes? Sin ser ilegal. Ya, los tambores, esto es mío aquí. Tío, estoy floro y tierra, dale, pon el tuyo que no tienes graduado. ¿Graduado de dónde? No tienes graduado si te pasas aquí metido, dale. Fábrica. Zumba. No tienes graduado. Maestro a mi diablo, cabrón, súper graduado. Tienes que azotar primero al que esté en el otro lado, porque si no te van a dar a ti, ¿entiendes? Y pues algo, yo lo veo como un deporte, fíjate. Mucha gente lo puede malinterpretar, ¿entiendes? Pero yo lo veo como un deporte. Entonces tú no lo tienes. Este es el Dosama, baby. Espérate, bro, cuida este chaleco que me dejaron para que me partan. Me falta el respeto bien cabrón. Estos cabrones están guiados de loco, bro. Es de parte y parte, pero no están de parte y parte. Ahí mismo que te voy a disparar para que se te rompa.
nosotros hacíamos unos torneos aquí que se llamaban NBA y los brothers, uno era dueño de un equipo, entre nosotros mismos, el otro era dueño del otro. Entre tanta delincuencia y todo eso era lo más positivo que teníamos para ese tiempo, ¿entiendes? El deporte. Por eso es que yo y Fabián somos tan amantes del deporte y terminamos comprando un equipo de superior, ¿entiendes? Vamos. El equipo de los capitanes sí fue una movida cabrona, pues yo siempre jugué baloncesto desde chamaquito, ¿entiendes? Y desde antes de irme preso, Fabián se pasaba viendo para los juegos y me llevó como para 3, para 4. Y siempre me lo decía, un día esto, comprar uno de los equipos. Y era Arecibo. Yo le dije, ese es el equipo que tenemos que coger. Le entrego el equipo de los capitanes de Arecibo a ustedes, jóvenes empresarios puertorriqueños. Comenzó su línea de ropa desde la prisión y desde ese momento él comenzó a ser un hombre de negocio. Es bien inteligente para proyectos que tienen que ver con marketing. Ahora habla Rodríguez para This guy hit me up on Instagram, we started talking back and forth, and when I seen the message, I had just played this song like 20 minutes ago. Te voy a partir la pierna, vela. 50 veces este hombre me ha ganado en el juego eso, y yo le he ganado una vez nomás. Jorge tiene una liga que es MMA sin guantes, y estamos buscando a los mejores peleadores callejeros que existen en el mundo. Gracias a Dios, pero él me dio la oportunidad y pues toda la ropa y los outfits van a ser real hasta la muerte, ¿entiendes? Y es la colaboración y la unión perfecta. Yo creo que Anuel no tiene un límite. Él va a seguir trabajando en la música y en cosas que no tienen que ver con música. Bebecita, tu cuerpo y tu a mí me citan. Cuando yo me fijo en mi carrera, así que yo me grabé con Chaco, ¿no? Ya tú sabes el nivel con tú estás, ¿entiendes? Tú haces un tema con Shakira, Enrique Iglesias, Romeo Santos. El más que me disfruté, ¿entiendes? Hacer el tema, el video y todo fue con Romeo Santos. Pues yo cliqué con él bien duro. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiere olvidar. Me sentía en el tope del mundo en ese momento. Por eso se va a cambiar. Carol y yo ahora mismo no estamos juntos, ¿entiendes? Llevamos como 4 meses, cuidado, sí, 4 meses y medio, ya, como 3. Y no tenemos mala relación ni mala comunicación, ¿entiendes? Estamos bien, por eso es que ella tomó su camino, yo tomé el mío. Ese tiempo que me dije que me iba a cantar, que esto, que me dejé de Carol, que todo ese momento fue el más duro, ¿entiendes? Sin ti yo no me siento bien, no más de 1000 en 100. Estaba haciendo mucho dinero, todo el mundo está feliz, complaciendo a todo el mundo, pero yo no estaba haciendo feliz, ¿entiendes? Puedes tener mucha gente alrededor tuya, todo el lujo, el dinero, pero muchos artistas sienten un vacío. Mi futuro me lo empaño, mi vida en fin siempre ha sido un engaño. Cuando ya tú tienes una vida así, que tú eres tan famoso y tienes que trabajar tanto, pues ya el diario se te convierte en eso también, ¿entiendes? Se te hace bien difícil salir a comer con tu hijo y que nadie te joda a pedirte una foto cuando tú estás comiendo, hacer cosas que hace la gente común, ¿entiendes? Que a un niño eso es lo que lo lleva. Pero ya ni vendo droga, ahora estoy aquí en los Grammys. Gracias a Dios siempre por todo, nada es imposible en la vida, con fe y con Dios en el corazón. Gracias. Anuel, felicidades. Terminó la probatoria. Mira, se me acabó la cabrona probatoria, en verdad. Estaba leyendo los comentarios arrebatados y la gente lo que está diciendo es que ustedes tienen un barquilleo, cabrón. Vamos a prender la calle en fuego y vamos a romper la calle con los de siempre. Si no lloraste conmigo cuando me caí, no pretendas reírte con... Lo que pasa es que el caserío a mí me hizo un hombre. Y cuando yo toco prisión me doy cuenta que a mí me faltaba un montón de muchas cosas por aprender, ¿entendí? Ahí la aprendí solo. A los míos los tengo haciendo dinero, ey, ey. Todo lo que pasó en mi pasado para mí fue perfecto, ¿entiendes? Pues si no, yo no fuese el hombre que soy ahora. Los de siempre, en los Mucha gente cree que Anuel está en el tope de su carrera. Y están equivocados. Anuel solo ha dado un 20% de lo que va a pasar con la carrera de él. dinero me han dejado ciego. Cuando tu carrera no se sostiene de un tema, se sostiene de todo como artista,
tú trasciendes. Y eso él lo tiene para mí, por eso es especial. Él ha trascendido. Obviamente lo catalogan como el dios del trap, pero yo diría que, ¿sabes? Una estrella de la música latina en general, porque tiene todas las cualidades. Cuando era bien chamaquito nunca tuve carro, ¿entiendes? No tenía chavo para comprármelo y siempre los veía así en los videos y eso, y me lo compré. Yo creo que ahora viene una temporada bien positiva, tiene mucha música, él ha estado grabando muchísimo y nada, es una carrera que él es muy joven y muchas metas por cumplir. Los de siempre, a los míos los estoy haciendo dinero. Los de siempre. Cada 10 años, 20 años viene un artista de special like that. It's once in a lifetime type thing, you know? Lo que sigue para mí, en serio, a estas alturas ya, yo voy a seguir disparando para la luna, ¿entiendes? A donde Dios me lleve. Esta canción no es un palo, esta canción es un asesinato. En primer grado, que me den la pena de muerte. Chris Jedi, Gaby Music. Ustedes saben que cada vez que nos juntamos nos vamos número 1.